¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. La gracia, la paz y el amor de nuestro Rey nos llene siempre. Bienaventurado aquel cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es Jesús. Un abrazo muy afectuoso. Continuamos. Estamos en el libro de Ezequiel y hoy vamos a ver en el capítulo 16 esa manera misericordiosa con la que Dios trata a la humanidad, y como trató a su pueblo en la antigüedad, es como nos quiere tratar ahora y nos llama al arrepentimiento. En el capítulo 16 nos habla de la restauración de Jerusalén, pero también nos habla de la infidelidad de Jerusalén. Y Él, en su misericordia, en un momento en el que el pueblo estaba demasiado mal, demasiado abandonado, oprimido, desolado, estaba desahuciado, Dios le dice: vive. En este momento quizá estés en una condición altamente difícil, afectivamente, familiarmente, económicamente, en tu salud. De alguna manera puede que estés diciendo: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es la esperanza? Pero Dios te dice que no estás desahuciado. Dios no ha terminado su obra contigo. Dios tiene grandes bendiciones y vienen tiempos de refrigerio. Dios es un Dios de bondad. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que tengamos presente de manera permanente la gravedad del pecado y las consecuencias del mismo, pero también que tengamos muy presente la gracia y la misericordia infinita, la bondad inagotable de nuestro Dios. Para siempre es su misericordia. Como dice el libro de Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son sus misericordias cada mañana. Ten presente que el pecado no es liviano, el pecado tiene grandes consecuencias, y recuerda lo mucho que le costó al Señor derrotar el pecado, derrotar el malo y su maldad, para rescatarnos a nosotros de un destino que era inexorable, porque la paga del pecado es muerte. Y en esa condición estaba el pueblo de Israel, al que en esta ocasión le llama de manera genérica a Israel y a Judá con el nombre de Jerusalén. Utiliza una serie de metáforas, pero no todos son metáforas, y hay unas conclusiones supremamente claras en estas metáforas, y alude a la mucha idolatría en la que cayó el pueblo. Le dieron la espalda a Dios, sacrificaron al sol, a la luna, a las criaturas, a lo creado, sacrificaron a dioses que se inventaron y que tenían los dioses paganos. Por eso Dios les decía que no se mezclaran con pueblos paganos en matrimonios mixtos de israelitas con personas de otros pueblos paganos, porque eran pueblos idólatras, eran pueblos, y la idolatría lleva a una decadencia moral. Y Dios te dice que no, como lo hemos visto, que la impiedad, el no glorificar a Dios es impiedad, el no darle gracias es ingratitud, y continúa envaneciéndose en los propios razonamientos, y continúa con la decadencia en la idolatría, y la idolatría cae en la inmoralidad, y la inmoralidad en todo tipo de pecados. Entonces había abundante adulterio, fornicación, prostitución y todo tipo de impurezas, nada diferente de lo que vemos hoy en día.
Capítulo 16 nos habla de unas metáforas que hay que decirlas con mucha prudencia porque son pecados excesivos como los que están anunciados en el capítulo 8 que vamos a mirar brevemente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, es decir, atentos, ojos abiertos, oídos despiertos y la pata ligera para obedecer. Como decía mi profesor de Derecho Procesal en la universidad en el primer año. Vino a mí palabra de Jehová. ¿Quién nos va a hablar? Jehová. Aquí está Luis Eduardo López pronunciando todas estas palabras, pero esta no es palabra mía. Yo nunca predico con mis palabras, sino con las de Dios. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. La palabra de Dios está diciéndole al profeta, háblale a mi pueblo. En aquel ocasión, allí donde dice, habla a Jerusalén, allí puedes poner tu nombre. Habla a William, a Pedro, a Pablo, a cada uno de los nombres de los que me escuchan esta palabra. Y puede que no sean estas mismas abominaciones, pero habrá otras, porque todos hemos estado cargados de pecado y el Señor nos ha limpiado a todos los que hemos venido en arrepentimiento, pero nos tiene que limpiar diariamente, porque diariamente fallamos y pecamos. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. El pueblo de Israel siempre ha hecho gala de decir que sus orígenes fueron grandiosos y que tienen un gran origen en el padre Abraham, y es cierto. Y en Isaías capítulo 51 nos recuerda ese origen, como fuiste arrancada de Mesopotamia. Y Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos en Mesopotamia. En Mesopotamia había una tierra fértil y hermosa, y también la tierra alta, pero la baja era una cantera de piedra. Y de uno solo, un hombre que fue obediente y dio honor a nuestro Dios, levantó multitudes. Entonces, es palabra de Dios que anuncia todas esas abominaciones, como se los dije en el capítulo 8. Entré pues y miré, me dijo, luego entra, 8 versículo 9, entra y ve las abominaciones que estos hacen. Y estaba hablándole de que entrara al templo. Entré pues y miré, y he aquí toda clase de reptiles, de bestias abominables, y de todos los ídolos de la casa que estaban pintados por la pared y por todo alrededor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto estas cosas que los ancianos, eran los de autoridad de la casa de Israel, hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, pues nos ha abandonado. Y sigue hablando de una cantidad de abominaciones aterradoras que el pueblo estaba cometiendo, y habían convertido el templo de Salomón, como lo hacían los templos paganos, en prostitución sagrada, con las sacerdotisas. Las sacerdotisas eran unas prostitutas, y le habían dado la calidad y la categoría de ser una religión mistérica, de misterios, donde se honraba a divinidades paganas, pero se estaba honrando era al mismo demonio, porque esto está prohibido y es rebelión contra nuestro Dios. Dice, tus orígenes fueron en Canaán, y hay que entender que después de que Dios los sacó de la tierra de esclavitud en Egipto, Josué los introdujo en la tierra de Canaán, y Canaán llegó a significar una tierra de gran inmoralidad, peyorativamente, era una degradación moral. Canaán estaba habitada por tribus cananeas, y los principales eran los amorreos. Tu padre fue amorreo y tu madre hitita. Cuando el padre enseña mal, la madre corrige.
Pero aquí padre y madre habían enseñado mal y la madre no corregía, sino que aumentaba la enseñanza en las abominaciones, y eso terminaban en orgías espirituales no es demoníacas, orgías donde entraban en cópula hombres con hombres, mujeres con mujeres, todos con todos, porque los dioses se erotizaban, entonces le agradecían al pueblo y le mandaban lluvias para la fertilidad de la tierra. Abominaciones. Por eso fuiste abandonada en tu nacimiento, nadie te cuidó cuando ellos fueron introducidos a la tierra de Canaán. Cuando entraban todos los pueblos les cerraron las puertas, los que no los oprimieron les desecharon y no les dieron ayuda. Pero nos dice a partir del versículo 6, la misericordia de Dios es la que da vida a Jerusalén, y en un momento donde estaba llamada para ser extinguida, porque nadie les apoyó, era un pueblo sin ejército, era un pueblo sin organización militar, la organización administrativa la tenía a cargo de Moisés, y Moisés, por las cargas que tenía y por consejo de Jetro su suegro, te vas a agotar, divide el pueblo para que sea un gran número de jueces los que te ayuden a administrar y a juzgar todos los casos, y haya una correcta administración política y judicial, económica y social y espiritual y religiosa. Entonces dice que se presenta la misericordia de Dios. No te desanimes. Estás en una difícil condición, no vale la pena que yo me pregunte qué es lo que has hecho. Pregúntate tú, estoy en esta condición porque en el tiempo pasado sembré mal y estoy cosechando, porque lo que el hombre siembra eso cosecha. Sembraste egoísmo, orgullo, vanidad, soberbia, prepotencia o inmoralidad, y estás cosechando lo mismo, y estás en ruina, en dificultades económicas, en dificultades de salud, en dificultades familiares de todo orden. No te desanimes, no te desalientes. El Señor te dice hoy, vive. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres cuando estabas en tu nacimiento, en tu sangre, y dije, vive. Sí, te dije, cuando estaban en tus sangres, vive, vive, no renuncies. Como dice la canción, resistiré. El Señor nos saca adelante, Él te ha dicho y te lo dice y te lo repito y te lo dice hoy, te bendeciré y de cierto te multiplicaré. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque viene la bendición, versículo 7, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa, y tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda. Vive, no te desanimes, estabas desahuciada, sucia y ensangrentada. Estás en la metáfora de un niño que acaba de nacer y es abandonado. Si no es por la misericordia de Dios, el niño perece, el bebé perece, y así llegamos nosotros a unas situaciones tan apremiantes, tan desesperantes, que no le encontramos salida. El Señor siempre nos da la salida para que podamos soportar, como lo dice Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que junto con la tentación nos da la salida para que podamos resistir. Dios tiene la salida, y Dios tiene una puerta abierta para ti que nadie puede cerrar. No fue por méritos propios, como lo dice en el libro de Deuteronomio. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tú eres una persona santa para Jehová. ¿Qué significa que Él te santificó? ¿Qué significa que te santificó? Que Él te apartó para sí mismo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, no por ser tú más que otras personas, no, sino porque Jehová os ha escogido, pues erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor
te ha llamado de una situación difícil donde estábamos envueltos en pecados y en nuestros propios conceptos y en una religión inventada por otros pero aceptada por nosotros y la que seguimos, y la religión sin mancha y sin mácula la ha diseñado Dios y está escrita en las Sagradas Escrituras. Creer en Jesucristo nuestro Señor, Dios y Rey, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él no nos perdamos y tengamos vida eterna. No fue meritorio, fue por su pura gracia, por su pura misericordia. Y nos dice, en tercer lugar, extendí mi manto y cubrí tu desnudez. Ahí se manifiesta el pacto de amor y de misericordia. Versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Este es el tiempo que Dios te dice, es tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di por juramento. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía y fuiste mío. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí. Recuerda la historia de Ruth la Moabita. Noemí había ido con su esposo y con sus 2 hijos a la tierra de Moab, porque había hambre en la tierra de Belén, la casa de pan. Belén significa casa de pan, y se fueron a la tierra de Moab a buscar oportunidades, y allá murieron los 3 varones. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas y murieron, regresaron, y Ruth dijo, vive Jehová, que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, viviré donde tú vivas, y donde quiera que tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada, y vive Jehová, que esto haré. Una declaración hermosa de fidelidad. Le dio instrucciones Noemí a Ruth, ve a los campos de mi pariente vos, y vas a cegar con él. Cuando estuvo en la siega, después en la noche los trabajadores se acostaban en un lugar y las mujeres en otro, y los extranjeros y las viudas también tenían acceso a cegar. Ella fue y en silencio se acostó a los pies de vos, el pariente que podía redimir, y cuando él se despertó, no te asustes, extiende tu manto sobre mí. Extendió su manto y allanó el camino para el matrimonio, y se casaron vos y Ruth la Moabita, y llegaron a ser los ancestros del rey David y los más especiales ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hace lo mismo, extendí mi manto sobre ti. Era la preparación para el pacto matrimonial, pacto de amores, el pacto de redención. Y fuiste mía, dice Jehová. Y en último lugar, Dios la vistió con vestiduras de abundante bendición. Te lavé con agua, nos dice, te lavé, versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te hice vestir, y te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y te puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y fuiste adornada de oro, de plata, y tu vestido era de lino fino, de seda, de bordado, comiste flor de harina, te dije grandes bendiciones en vestimentas, en ropas, en adornos, en joyas, y prosperaste en extremo hasta llegar a reinar. El Señor te llama para que pertenezcas al reino de Dios, un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y salió tu fama, tu renombre a las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Fuiste bella porque yo te hermoseé, y la palabra es hermosa. La palabra hace entender a los simples, dice
Salmo 119, 130. Y Dios la vistió, te lavé con agua. Es una metáfora donde Dios enseña cómo purificó y la embelleció y hermoseó a Jerusalén en una comparación con un bebé abandonado. Y le lava con agua, le unge con aceite, le viste con vestiduras reales, le adorna y la prepara para el pacto matrimonial, y Dios entra en relación de pacto con su pueblo Israel, y Dios ha entrado con nosotros, con su iglesia, en una relación de pacto. Nosotros entramos en la relación de pacto, pero todos los pactos fueron hechos con Israel, pero la iglesia está en relación de pacto. ¿Por qué? Porque se ha celebrado el compromiso matrimonial. Dios restaura la relación con Israel, y por su pecado Dios los puso a un lado, pero en su misericordia los llama, los lava, los limpia, y fuiste formada y fuiste hermosa, y nos limpió, como lo dice en el Salmo 45, Dios hermoseó a su reina. Está la reina, 45:9, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Ahora el Señor ha desposado a su iglesia, que he despojado, como lo dice en el libro de Pablo a los Corintios, que he despojado con una virgen pura, nos dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 11. Os alabo, porque os he desposado con una virgen pura. Sí, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dios te ha llamado para lavarte de los pecados. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos da? Estás abandonado en la situación en la que estuvo Jerusalén, abandonada a causa de su pecado. Por nuestro pecado Dios también nos ha hecho pasar por dificultades, pero para que le miremos a Él y digamos: Dios, ayúdame, sálvame. Te lava y te limpia, y nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no son tus obras, no es por ser muy bueno, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu de Dios. Dios nos lava, nos limpia, nos justifica, nos purifica, nos cuida, nos protege, nos bendice, nos prospera y nos llena de salvación para vida eterna. Esa es la misericordia de Dios. No te desanimes, lucha en la fe. Esta es la fe que ha vencido el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vive, te dice el Señor, tiene mucho para ti. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida, te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón y transforme mi vida. En Cristo Jesús, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.